lanzamiento de la Turbo Levo SL en 2020, Specialized estaba creando un nuevo concepto de MTB de asistencia eléctrica y hemos probado a fondo la versión de 2021 para conocerlo. El objetivo de Specialized seguía siendo una bici de trail con generosos recorridos, pero que fuera tan ágil y ligera que nos hiciera olvidar que llevamos una e-bike. Vamos a ver qué ha hecho Specialized para conseguirlo, convirtiéndola en una nueva referencia del sector. Nos ofrece 4 versiones de la Turbo Levo SL, la COM de aluminio y 3 modelos de carbono FAT 11, COM, Esper y S-Works, en lo más alto de la gama. Las cotas son casi las mismas que las de la Turbo Levo, con la única diferencia de que han acortado la longitud de vainas hasta los 437 mm para conseguir mayor agilidad. También incorpora la tecnología Flip Chip. El resto de las medidas y ángulos son los de la Geometría 29 Trail de Specialized, que analizamos con profundidad en el vídeo sobre la Turbo Levo que podéis ver aquí. El recorrido de las suspensiones también se mantiene en los 150 mm delante y detrás, y su gestión se confía a Fox, con horquilla Rhythm 34 en los 2 modelos COM y 36 en sus variantes Esper y S-Works. Y los cambios más importantes han sido en el peso y en la gestión de la asistencia eléctrica. Se han rebajado hasta 4 kilos con cambios importantes en el motor y la batería, dejando la versión S-Works en torno a los 17 kilogramos. El motor Brose de las Levo y Kenevo es sustituido por el nuevo motor Specialized SL 1.1 que ya analizamos en el test de la Turbo Creo SL de carretera y gravel. Rebaja en más de 1 kilo el peso de los Brose, quedándose en 1,95 kilos. Este adelgazamiento se consigue en parte recortando su capacidad a 240 vatios de potencia nominal y el par motor a 35 newtons frente a los 250 vatios y los 90 newtons del motor Brose 2.1. Pero también se ha hecho un excelente trabajo para eliminar las fricciones internas, consiguiendo que la resistencia al pedaleo sea prácticamente nula cuando el motor no asiste. También gestiona la asistencia ofreciéndola gradualmente en el rango habitual de cadencias de entre 60 y 100 pedaladas por minuto, manteniéndola incluso hasta los 120, algo que no encontramos en otros motores. En la batería también se ha reducido el peso. Tiene una potencia de 300 vatios hora frente a los 700 vatios hora de las que pueden equipar las Turbo Levo. Pero con el peso de la bici y la eficiencia del motor nos ofrece autonomías de hasta 60 km con un uso medio de la potencia. Y además cuenta con la posibilidad del Range Extender, que es una batería adicional con 160 vatios hora y 1 kg de peso, que se monta en el portaavidón y puede alargar la autonomía un 50% más. Externamente, la Turbo Connect Unit y unidad central sigue ubicada en la parte delantera del tubo horizontal. Cuenta con 10 LED y cada uno representa el 10% del nivel de carga de la batería interna. Y si conectamos el Range Extender, nos mostrará 5 LEDs adicionales de color verde. Debajo de los LEDs tiene el botón para encender y apagar el motor, y encima el que nos permite seleccionar los 4 modos: Eco, Sport, Turbo y sin asistencia. Esta última opción nos permite quitar la asistencia sin apagar el motor, para que siga activo y registrando todos los datos que nos ofrece la unidad central, compartiéndolos mediante AM+ y Bluetooth con dispositivos compatibles. También trae un mando remoto en el manillar que nos permite cambiar el modo y activar el Walk Assist, que empuja la bici a baja velocidad para facilitar su porteo. Y desde nuestro smartphone, con la aplicación Mission Control de Specialized, podemos personalizar la configuración de la Turbo Levo SL, variando los porcentajes de asistencia de cada modo, al administrar el consumo de batería, hacer un diagnóstico del sistema o tener un asistente a la navegación con mapas y grabación de las rutas que realizamos. El resto de los componentes varían según la gama y los podéis ver con todo detalle en las fichas técnicas de cada modelo en nuestra web. Ahora nos vamos a centrar en el modelo Esper Carbon, que es el que hemos probado en el test, y en las sensaciones de montar con la Turbo Levo SL. La transmisión E-Range nos parece muy equilibrada para el uso trail que la mayoría darán a esta bici. Su bajo nivel de asistencia hace aún más importante que en otras bicis eléctricas utilizar bien los desarrollos y la cadencia para optimizar el rendimiento del motor y la autonomía. De la geometría Trail 29 y de excelente comportamiento de sus suspensiones Fox con 150 mm ya hemos hablado en otros vídeos sobre la Turbo Levo. Pero la Turbo Levo SL, por su ligereza, es más ágil y cuesta mucho menos levantarla y ratonear con ella en las bajadas más técnicas.
La seguridad y el control están garantizados con las excelentes cubiertas Specialized de 2.3 y los potentes y progresivos frenos Serran Code RS con 4 pistones y discos de 200 mm que frenan la bici en cualquier situación. La perfecta integración de la asistencia con la cadencia de pedaleo, el peso contenido y la nula fricción del motor cuando no asiste hace que las transiciones sean casi imperceptibles y el pedaleo muy natural. Cuando empiezas a pedalear con ella en el modo eco, tienes que mirar el dial para asegurarte de que está encendida porque no notas la ayuda. El 35% de asistencia que trae en la configuración de serie en este modo apenas compensa la diferencia de peso con una bici similar sin motor. Pero si la desconectas, sí que aprecias la diferencia. Por su peso se puede llanear bien sin ayuda, pero como consume muy poco, preferimos ir con asistencia y llevar un poco más de alegría, salvo que necesitemos apurar mucho la batería. El motor es silencioso y en el modo eco se empieza a oír solo con cadencias altas. En el modo Sport, el motor empieza a empujar de verdad con el 60% de asistencia y la ayuda se nota cuando llega la hora de subir o el terreno se complica. Y en las subidas más fuertes, el modo turbo dobla nuestra potencia muscular con el 100% de asistencia. Pero que nadie se confunda, porque la asistencia de las Levo originales y otras bicis similares llega a ser 4 veces más. Este dato aclara sin lugar a dudas la intención de esta bici, que es la de prestarnos una ligera ayuda en los momentos más duros sin llegar a las potentes prestaciones de las MTB eléctricas tradicionales. Esto puede provocar decepción en usuarios que entienden esta bici como una Turbo Levo original, pero más ligera. Son conceptos de bici distintos y es mejor que lo tengamos claro antes de elegir. En lo que respecta a la autonomía, los datos que hemos obtenido en el test se acercan bastante a los que da Specialized. Como referencia, hemos estimado la autonomía de la batería interna en unos 50 km con un desnivel acumulado de 900 y 1000 metros y ritmos moderados de 17 y 18 km de media. Todo esto llevando el modo eco en llano o subidas ligeras, el modo Sport en pendientes medias y el turbo solo en los repechos más fuertes. Pero estos rangos se pueden reducir drásticamente en recorridos con mucho desnivel o con ritmos elevados y alargarse significativamente para ciclistas muy en forma o en rutas con poco desnivel que podamos hacer en modo eco. Y siempre podemos aumentar esta autonomía en un 50% con el Range Extender opcional. La propuesta de Specialized con la Turbo Levo SL está muy clara. Es la bici de aquellos que buscan una ayuda pero manteniendo las sensaciones casi intactas de una excelente bici de trail como la Stuntjumper. No es adecuada para los que esperan las prestaciones de la Turbo Levo, con un motor con 90 Nm de par máximo, pero tampoco para los que esperan una ligera bici de XC asistida batiendo récord de peso. Para esto todavía hay que esperar. Esperamos que os haya resultado interesante y nos despedimos como siempre con una sonrisa. Un amigo que le dice al otro, dice, ¿tú sabías que el 80% de nuestro cuerpo es agua? Y dice, el otro dice, claro, dice, si es que yo no estoy gordo, estoy inundado. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y activar la campanita y hasta el próximo vídeo.